la quinta sesión de esto que hemos dado en llamar Sanando Nuestra Economía, y hoy terminando la segunda sección, la primera enfermedad, es las verdades respecto de Dios y nuestra economía, que vamos al tercer punto ahorita nomás, y nos queda para después, y ahí tengo una situación. Quiero ver exactamente cómo lo podemos acomodar. No quiero que quede cortado a fin de año. A ver la siguiente sección, que es la más larga, que es la parte directamente productiva, o sea, cómo salir de la situación, cómo sanar la enfermedad, los principios activos para que me vaya, para ser prosperado. Esto es simplemente la preparación al entendimiento. Todo lo otro viene después, es un poco más largo, así que vamos a ver si lo puedo meter ya desde el próximo miércoles, y si no, será a partir del mes de enero o febrero. Así que veremos cómo lo hacemos. Lo que les decía, las mentiras ya las hemos conversado. Lo leo rápido nada más por si usted no estuvo. Mentiras o síntomas de una economía enferma. Primero, pensar que la culpa es del otro o del gobierno. Segundo, Dios no quiere que sea prosperado. Tercero, Dios quiere que yo sea pobre y humilde. Cuarto, y lo leo rápido porque esto ya viene de atrás, de varias reuniones. Cuarto, Dios rechaza a los ricos. Las verdades respecto de Dios y nuestra bendición, nuestra economía. Dios quiere que ella sea prosperado, a Dios le conviene que ella sea prosperado, que es lo que hablamos la semana pasada, y tiene que ver con la liberalidad, el principio de liberalidad, ese moverme con libertad, moverme con tiempo libre, tener tiempo libre, poder llegar a tener un nivel de vida que me permita servir al Señor y al mismo tiempo dedicar más horas de mi vida al servicio que a mi trabajo. Para esto hay un proceso, esto no es de un día para el otro, no es de la noche a la mañana, hay un proceso, y ese proceso tiene que ver con entender lo que Dios quiere y hacer lo que Dios nos manda hacer. Tercer punto de esta segunda sección: Dios necesita que yo sea prosperado. Se escucha ruido de ventilador por todos lados. En cualquier momento vamos a salir volando, como nos pasó en febrero, si no me equivoco, creo que fue. Se nos inundó todo el rancho hoy, completito. Diga que estaban temprano Ángel y Guillermo, que los bendigo, porque ellos solos se encargaron de sacar todo, porque ¿quién iba a venir a las 5 de la tarde si estaba todo el mundo pendiente del partido, ni siquiera del celular? Así que nadie se enteraba. Sacaron casi todo el agua hasta las 6 y pico, que empezamos a aparecer unos cuantos. ¿Qué? También. Y Guada también, no te había visto, no sabía que estabas. María Eugenia, que llegó también temprano. Por todos lados. Donde usted mire, menos arriba, menos el entrepiso en mi oficina, después agua en todos lados, y por eso le decía a Gerson, esto estaba totalmente bajo el agua, está todo mojado, pero bueno, veremos qué hacemos, si no nos tenemos que mudar, porque si esto va a seguir así, no díganme, yo no querría, pero bueno, esto hay que arreglarlo. Tercero, Dios necesita que yo sea prosperado. Si vamos a tratar algunos temas en forma debatible, o aquellos temas que generan un poco de ruido, este es el más apropiado, o uno de los más apropiados. Nunca decimos cosas que sean controversiales y nunca suele generar debate de ningún tipo, pero en esta ocasión es más que apropiado por la palabra, por lo que estoy diciendo, que Dios necesita que yo sea prosperado. Partiendo de ahí, digamos que hay un error, porque Dios no necesita nada. Dios no necesita nada de mí y no necesita nada de nadie. Pero sin embargo, algunas cosas se convierten en funcionales al plan de Dios. Y para que el plan de Dios pueda caminar derechito y sin complicaciones, se tienen que dar algunas pautas. Y entre esas pautas que se tienen que dar, para que el plan de Dios funcione sin tropiezos, para que no haya demoras en lo que Dios quiere hacer, entre esas pautas, entre esas que tienen que dar, está esta de que yo sea prosperado. La misma esencia de Dios demuestra que es todo lo contrario, que Él nos da, no nos pide nada. Pero este principio es el que activa estas pautas del plan de Dios. Por ejemplo, Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, vemos dos cosas acá. Primera, Dios no necesita nada porque Él creó todo. Segunda, todas las cosas son de Él. Por lo tanto, ya sabemos a quién acudir cuando necesitamos algo. Romanos 11:36 confirma lo mismo. Porque de Él, por Él y para Él, esta es una canción de Marcos Brunet, de Él, por Él y para Él son toda la gloria por siglos. Amén. Otra vez el mismo principio, como dice el libro de los Salmos, que el Señor es la tierra y su plenitud. O sea, todo, absolutamente todo es de Dios. Lo que nos hace volver a Romanos 8:32, me encanta este versículo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él las cosas? ¿Se da cuenta entonces? Dios no necesita nada de parte nuestra, no nos pide porque necesite, sino que hay otro principio ahí en medio. Él tiene todas las cosas, es dueño de todas las cosas, Él crea todas las cosas y encima en Cristo, con Cristo, Él nos da todas las cosas. Ese versículo de Romanos, que repito, me gusta mucho, es muy interesante porque dice, aquel que dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar en Él, con Él, todas las cosas? No se pueden tener las cosas sin tener a Jesús. Y si tengo a Jesús, tengo todas las cosas. El principio activo de esto es una vida consagrada, una vida de servicio, una vida entregada al Señor, una vida de adoración. Entonces concluimos que Dios no necesita nada de mí. No necesita mi ofrenda, no necesita mi diezmo, ni siquiera necesita mi servicio, no necesita nada de mí. Pero como dijimos la semana pasada, en ese principio de liberalidad, será un ciclo de bendición en el cual cuando yo le doy a Dios, Dios me da. Yo le vuelvo a dar a Dios, Dios me vuelve a dar. Cuando yo le vuelvo a dar a Dios y siembro en Dios, y digo sembrar porque puede ser a través de una asistencia, una inversión, un trabajo, o cualquier que nos siembro en estas cosas, Él me vuelve a dar cada vez más. ¿Por qué? Porque si yo me lo guardo para mí, dice la palabra de Dios que Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra. Si yo me guardo para mí lo que Dios me da, es como el pan que como. Me lo comí y ya no hay más. Pero si lo uso como semilla para sembrar, o sea, para dar y sembrar a otro, entonces se empieza a generar un resultado cada vez mayor. Por lo tanto, este ciclo de bendición funciona así. Cuanto más le das a Dios, más Dios te da. Cuanto más Dios te da, más le volvés a dar a Dios, más Dios te vuelve a dar. Y si no, pregúntenle a aquellos que son fieles dadores, de lo que sea. Dios no mide cantidades, Dios mide corazones. Dios no mira números, Dios mira intenciones. Pregúntele a aquellos, incluso a aquellos, esto tendría que ser solamente entre líderes u obreros, este comentario que les voy a hacer, pero para que usted sepa también, aquellos que han decidido, que no son pocos, no son pocos, tampoco son muchos, aquellos que han decidido, allá a principio de este año, hacer una siembra adicional, aparte de su diezmo, un porcentaje aparte para lo que tiene que ver con el ahorro del templo, para la compra, para lo que sea. Aquellos que se han involucrado en eso, repito, no pocos, pero tampoco muchos, han visto su vida prosperada a lo largo de este año, y yo lo puedo ver en forma directa y automática en cada uno. Pregúntele a esas personas si vale la pena darle a Dios. En ese ciclo Dios nos da y en abundancia, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, otro versículo que me gusta. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida en abundancia significa una vida abundante, una vida feliz, una vida plena. Una vida en abundancia significa una vida dentro de una forma de abundancia. Una vida de abundancia es una vida donde usted puede estar
en paz. Una vida en abundancia no es el contigo pan y cebolla, eso es cuento de novela, de película. Una vida en abundancia no es yo me arreglo con esto, eso es otra película, sino una vida donde usted puede moverse con libertad. Si hablamos del servicio, como era el punto anterior, ¿con qué ganas, con qué calidad puede servir al Señor? Si trabaja 12 horas por día y tiene entre 2 y 4 horas de viaje por día, entonces en definitiva está 16 horas, póngale así por decir, fuera de su casa. ¿Con qué ganas, con qué fuerza, con qué potencial, con qué calidad puede servir al Señor? Por eso también en eso y en ese punto es necesario una vida en plenitud. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 17. A ver si alguno levanta la mano si se siente identificado. A los ricos de este siglo, ninguno es rico, menos mal, porque dice, mándale que no el versículo por las dudas. Ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia para disfrutar. Ese sistema de bendición, esta forma de vida abundante, esta vida en plenitud, es para que usted dé, pero para que disfrute. Para que usted tenga para dar, pero tenga para tener. Es que voy en mi caso particular, mi testimonio personal tal vez. A lo largo de los años, trato personal de Dios, no quiere decir que esto sea así con todo el mundo. En mis primeros años en el Señor, por esa, bueno, tal vez costumbre un poco de familia o de cómo se vive en este país, intentaba generar distintos tipos de ahorro. Cada vez que ahorraba o me ponía a ahorrar plata, desaparecía porque algo pasaba. El tema no es, y le repito, en lo personal, esto es un trato personal, no es que esté mal ahorrar, al contrario. Uno tiene que ahorrar en la medida de que la posibilidad le dé y en la medida que la economía del país le dé. Pero cuando usted ahorra por el hecho de querer tener, por la ambición de tener, se convierte en un ídolo eso que está ahorrando. Y Dios no tolera a los ídolos. Entonces cada vez que lo hacía, terminaba desapareciendo. Ahora, cuando usted entiende dónde funciona cada cosa y que lo que Dios le da es para tener, disfrutar y para dar, y empieza a moverse así, se terminaron los problemas de la economía en su vida. Cuando aprende el secreto de darle a Dios en forma agradable, de darle a Dios en forma voluntaria, de darle a Dios en forma expectante, de darle a Dios en forma generosa, entonces de golpe se abren las ventanas de los cielos porque no hay presión ni obligación, no hay que irse obligado a nada, sino una acción con Dios. Cuando usted aprende ese ciclo de bendición que nos da todas las cosas para disfrutarlas, el que disfruta lo que tiene cambia su forma de vivir. No voy a decir su manera para que no parezca el lema de la iglesia. El que disfruta lo que tiene cambia su forma de vivir, porque empieza a vivir más relajado, más tranquilo, no tiene que andar contando las monedas, no tiene que estar esperando la fecha de cobro, sino que vive de una manera más distendida. El dinero no hace la felicidad, eso es cierto, ¿sabía, no? Pero la pobreza tampoco hace la felicidad. Porque si por pensar que el dinero no hace la felicidad, entonces seamos pobres, que eso nos hace felices, tampoco. Es todo lo contrario. Una vida de opresión, un sistema que te opaca y te va cada vez aplastando un poco más. El dinero no es la meta, lo que le contaba recién sobre mi testimonio personal. El otro día, la herramienta de Dios para hacer su voluntad, para de esa manera poder servirle a Él y en este punto que vamos a tratar ahora, el ser de testimonio. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué entonces necesita Dios que yo sea prosperado? Si Él no necesita mi dinero, si Él me da todas las cosas, si Él crea todas las cosas, si Él hace todas las cosas, si todo viene de su mano, ¿por qué entonces necesita Dios que sea? La reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado, nombre de Jerusalén con un séquito, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia.
Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, o sea, sus mayordomos, y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó asombrada. Dios necesita que yo sea probado para la gloria de su nombre, para que Él sea glorificado, para dar testimonio de su grandeza y de su poder. Primero, la provisión es abundante. Lo que Dios da es en abundancia. Cuando Dios da algo, no es a cuentagotas. La provisión de Dios es abundante, generosa y sin medida. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11, dice: dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida en mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría, también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. La provisión de Dios es abundante, es generosa, sin medida, así como la sabiduría, que fueron las dos cosas que recibieron sobre la intención de tener, sino para el pueblo y para gobernar el pueblo. Dios le dio la sabiduría para gobernar el pueblo y le dio también las riquezas para manejarse con libertad. Cuando dice el libro de Santiago, te pide sabiduría, Dios la da abundantemente y sin medida. Eso es lo mismo que recibió Salomón, y al mismo tiempo, cosa es que él tuvo la capacidad de multiplicar las riquezas que Dios puso en su sabiduría. Le da la bendición, le da, como dijimos hace unas semanas atrás, el poder de hacer las riquezas. No las riquezas, sino el poder para hacer riquezas. Si algo he aprendido también en mi vida, que más importante que el dinero es la sabiduría. El dinero no te da sabiduría, la sabiduría sí te puede dar dinero. Es más importante, dice el libro de Proverbios, la sabiduría que el oro y la plata. Busque, pida sabiduría, no busque y pida plata. Si busca y pide plata, aumentarán sus riquezas sin sabiduría ni entendimiento y se la va a patinar en cualquier cosa. Pero si pide sabiduría, eso va a traer plata y no se lo va a patinar en cualquier cosa. Entonces va a empezar, bueno, es uno de los principios que veremos más adelante, pero va a empezar a vivir en la forma apropiada. ¿Por qué los ricos son siempre ricos y los pobres son siempre pobres? Porque los pobres quieren vivir como ricos y los ricos viven como pobres. Porque los pobres gastan más de lo que tienen y los ricos siempre gastan menos de lo que tienen o de lo que ganan. Entonces, de esa manera se genera abundancia y se cierra el ciclo de miseria. La sabiduría, decía, fue como respuesta a la humillación de Salomón. Puso a Dios y al reino en primer lugar. Comenzó. Segundo, la provisión de Dios se ve. Vuelvo al versículo 4, Primera Reyes capítulo 10, verso 4. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría, cuando vio, se asombró. Cuando vio, se impactó. Cuando vio, no puedo decir se quedó sin palabras, porque empezó a decir de todo y eso después le trajo una acción, generó una acción en consecuencia. Lo que Dios hace a lo largo de nuestra vida es por amor, por compasión y por testimonio. Cuando Dios hace algo con nosotros es por amor, porque nos ama, es por compasión, porque siente pena de lo que nos pase, y por testimonio, para ser visto de los demás. Porque en realidad, esto me voy a tomar un segundo porque capaz que es un poco más difícil para entender. En realidad, a Dios
no le importa tanto tu bienestar como tu salvación. O sea, si Dios tiene que elegir entre tu bienestar y tu salvación, Dios elige tu salvación. Y al lo busqué ahora de memoria, no recuerdo dónde está, pero hay un pasaje muy claro al respecto, donde el Señor dice: si tu mirada o tus ojos te son ocasión de caer, está hablando de la tentación, habla de pecado. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, dice en esas situaciones, dice: arrancate el ojo, cortate la mano, cortate el pie. Y termina diciendo, al final como consecuencia, porque es preferible entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ojos perderte, o con los dos pies o con las dos manos. Entonces, en eso vemos un principio, donde lo que a Dios más le importa, más que tu bienestar, es tu salvación. Entonces, si Dios tiene que elegir entre bienestar y salvación, ponele la firma que va a elegir salvación. A veces, la manera de Dios de elegir salvación es alterando tu bienestar. A veces la manera de Dios de elegir por la salvación es ponerte una piedra en el zapato. A veces la manera de Dios de elegir por tu salvación es que se corte un camino, que se corte una bendición. Es la manera, bueno, siempre le digo, Dios es un Dios de principios, pero recuerda a Hechos 12, cuando Pedro está encarcelado, resignado, ya abandonado, esperando morir, atado de dos cadenas, colgando de la pared, tirado en el piso, sentado en el piso y con las manos así, colgado de la pared. Viene el ángel porque estaba la iglesia orando. Él no oraba por su liberación, él ya se había rendido. La iglesia estaba orando por él. En respuesta a que la iglesia oraba, aparece un ángel. Y lo que hace el ángel cuando aparece dentro del calabozo donde estaba Pedro encarcelado fue meterle una patada en el costado, un golpe en el costado, cosa que lo despabiló y lo hizo reaccionar. Y a partir de ahí empezó el proceso, que no tardó un poquito más, el proceso de la liberación, de la cárcel. Entonces, cuando Dios a veces tiene que elegir entre bienestar y salvación, te da un sopapo o una piedra en el zapato, a un tropiezo en tu caminar, o algo que te despabile, te llame la atención para que reacciones y vuelvas al lugar donde tenés que estar. Amor, compasión y testimonio. Cuando hace estas cosas, entonces no es por necesidad, sino porque nos ama, o porque siente pesar, o por testimonio para ser visto. Mateo capítulo 5, verso 16. ¿Cuánto hace que no predico este versículo que antes era todo el tiempo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos, y al verla, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mismo principio que ocurrió con Salomón y con la reina de Sabá. Que sea visto lo que vos hacés, que sea visto lo que vos tenés. Tu luz, que es la luz que refleja la luz de Dios, sea vista por los demás. Y cuando esa luz es vista por los demás, como dijo la pastora, de ponerte de pie a resplandecer, cuando esa luz es vista por los demás, entonces vean tu vida. Y al ver tu vida, y al ver tu nivel de vida, tu posición de vida, y al ver tal vez tu plenitud, y al ver tal vez tu libertad, y al ver tal vez tu liberalidad, o al verte en paz, entonces termina, ahí dice, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En la práctica digan: che, ¿cómo haces para estar así? Yo quiero también estar de la misma manera. O tomando la lectura de esta semana, si no me equivoco fue de ayer, no estoy seguro, cuando el rey Nabucodonosor cae en ese lapso de tiempo de locura, de enajenación, cuando vuelve en sí y mira al cielo, entonces empieza a glorificar al Dios del cielo. Ahí vuelve
Se va todo su locura, y lo primero que hace es que nadie adore a otro Dios que no sea al Dios de Daniel. El único Dios verdadero es el Dios de los judíos. Dar la gloria, reconocimiento. Lo mismo pasó antes, le había pasado del antes, cuando lo tiene que mandar al foso de los leones y los leones no le hicieron nada y no se lo comieron. Daniel, ¿pudo tu Dios librarte? Sí, tranqui, me libró, no pasa nada. Que nadie adore a otro que no sea este es el Dios verdadero, para testimonio, para ser visto y para que Él sea glorificado. Los milagros, la obra de Dios, lo que Dios hace, siempre apunta como señal para que los demás vean la mano de Dios. Si en algunas de las charlas que tuvimos las semanas anteriores, usted se sintió identificado en alguno de esos niveles, ya sea con las mentiras o con los errores en cuanto a la economía, y si tal vez estaba mirando en otro o está mirando en otro, diciendo ¿por qué a mí no? Porque el otro sí tiene y yo no tengo. Es tiempo de salir de esa situación, es tiempo de cambiar la cabeza. Siempre, en definitiva, hay que cambiar la cabeza y entender que Dios quiere, Dios me va a dar, porque Dios quiere que mi vida sea vista como testimonio para los demás. Antes de seguir, una pregunta así, reflexiva, ¿no? Cuando los demás te ven, ¿qué ven? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando los demás te miran, te observan, te analizan o te espían, ¿qué clase de vida ven? Cuando los demás te ven, bueno, eso lo cantábamos el domingo, si no me equivoco, no, el sábado. Cuando los demás ven a Cristo reflejado en vos, a entender que entonces tiene que haber un cambio que empieza con mi entendimiento, con mi actitud, para empezar a caminar de la manera que Dios quiere que camine. Tercero, primero le dije, la provisión es abundante. Segundo, la provisión se ve. Tercero, la provisión asombra o impacta. Primera Reyes 10:4, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ahí es donde entra Hollywood y dice que se enamoró de Salomón y se quedó a vivir ahí, y que tuvieron un hijo. Eso cuenta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la reina dijo: mira todo lo que tenía acá. Creo que abandonó el reino 2 años, 3, 4, porque encantadísima con todo lo que veía a su alrededor. Lo que su pueblo llama la atención de quien no es su pueblo. Lo que Dios hace en medio de su pueblo llama la atención de quien no es su pueblo. Los milagros son señales para los que no creen. Se lo acabo de decir, Marcos capítulo 16. Pero los milagros son beneficio para los que sí creen. Puede pasar que alguien que no crea reciba un milagro. Según lo que haga con el milagro va a ser simplemente una señal, o también puede ser un beneficio. Infinidad de casos de gente que recibe el milagro y nunca más se acerca al Señor. Recibió el milagro, no puede decir que no vio la gloria de Dios. Pero para nosotros, para los que sí creemos, es un beneficio que nos muestra que Dios está presente, que Dios está obrando. Y cuando el milagro se manifiesta, cuando la persona se asombra, eso genera un resultado, una reacción. Y esa reacción siempre termina en darle la gloria a Dios. Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón: entonces en vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red.
Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las dos barcas se hundían. Fíjese que eran pescadores experimentados. Estaban acostumbrados a salir a pescar. Yo supongo que tendrían los elementos necesarios para la pesca habitual. Supongo que sus redes bastarían para lo que normalmente pescaban. Supongo que tendrían la calidad de red necesaria para lo que siempre se pescaba. Sin embargo, nos encontramos con que las redes se rompían. Es una paradoja también, ¿no? Cuando no estás listo para recibir lo que Dios te va a dar, podés perder todo lo que Dios te dé. No es solamente una cuestión de estar esperando lo que Dios te vaya a dar, sino que hay que estar preparado para recibir lo que Dios te vaya a dar. Porque esas redes eran las habituales para la medida habitual y se empezaron a romper de la cantidad de peces que estaban pescando. Cuando viene la otra barca y se le pone al lado, las dos barcas se empezaban a hundir. Porque era tremenda la cantidad de peces que estaban en ellas. Entonces, ¿a qué viene esto? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La manifestación de Dios, la abundancia, llama la atención, te asombra. La reacción inmediata, la reacción automática, da la gloria a Dios y genera una reacción, un cambio de persona que lo ve. Un cuarto, y ya con esto termino, y bastante bien. La provisión atrae provisión. Primera Reyes, capítulo 10, verso 10, después que quedó asombrada, le charla un ratito al Salo, le llena, le endulza el oído. Oh, mirá lo que tenés, y de esto, y que bienaventurado aquel, bendito el que te escucha. Bendito está en tu mesa, bla, 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 bla. Parecía que le iba a manguear algo. No lo mangueó, sino que al contrario, el versículo 10 dice: y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey de Salomón. Siempre genera una reacción cuando se genera el asombro por ver la obra de Dios. De estos 4 puntos, no te queda otra cosa más que darte cuenta que Dios necesita que vos seas prosperado, porque es la manera para impactar la sociedad en la que estamos, es la manera de transformar el lugar donde nos movemos, es la manera de, como, no sé, Miriam, vos dijiste algo de, ¿no? De manifestar, que se manifieste el Hijo de Dios, manifestar la iglesia. ¿Qué? ¿Ayer? Bueno, alguien dijo eso, usó esa expresión, ese texto, que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La forma de manifestar es esta forma a la iglesia presente. Por eso, por ejemplo, entre paréntesis le cuento, a lo largo de este, que tienen que ver con nuestra forma de trabajo, con la manera que nos movemos en la iglesia, con la visión de la iglesia, con otras cosas más. Decidí doblar la apuesta en algunos puntos que tienen que ver con cómo somos, cómo nos movemos. Y ese doblar la apuesta tiene que ver con, bueno, en el círculo interno. A partir de hoy, esto fue la semana pasada, a partir de hoy mi meta es la excelencia. ¿Apuntando a qué? No hay manera de alcanzar la excelencia. A ver si me entiende. No se puede. Si alguien le dice yo alcancé la excelencia, esa actitud sola ya te muestra que le falta. O sea, no hay excelencia en el corazón. Entonces, como no se puede alcanzar, se convierte en una meta constante de caminar hacia la excelencia. Y la meta constante va generando resultados a lo largo del camino. Siempre que usted se ponga una meta, seguro
que va a llegar a, como mucho, a las 3/4 partes de aquella meta que se puso. Si quiere llegar a 100, seguro va a llegar a 75. Pero si piensa que solamente va a llegar a 75, más de 50 no pasa. ¿Me sigue? ¿Me entiende más o menos? Entonces, mi meta es el inalcanzable. Porque en el inalcanzable vamos a llegar a lo máximo, llegar a alcanzar a través de nuestra capacidad, de nuestra manera, de lo que tenemos para hacer y cómo nos movemos. Pero básicamente, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, porque Dios se merece que nosotros caminemos hacia la excelencia en todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos sea con el mayor nivel de excelencia. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en lo personal, que todo lo que hagamos, Dios merece como una ofrenda, como el darle a Dios. Sacrificio, como el animal que se presentaba en el altar. Dios merece una ofrenda excelente. Y en segundo lugar, porque ese dar la excelencia, buscar la meta de excelencia, va a hacer que el de afuera mire y diga: wow, ¿y estos son cristianos? En nosotros como iglesia, en nosotros como ministerio y en lo individual, en cada uno en lo particular, Dios necesita que seamos prosperados. Para eso nuestra mente, o nuestra manera de razonar, o nuestra manera de pensar, o cómo nos movemos, la manera en que nos relacionamos con Dios, la manera en que nos relacionamos con la iglesia, el pensamiento de la iglesia, como decía el sábado y domingo, mi visión respecto de Dios, el Evangelio, la iglesia, la visión y cómo mi relación con Él, para poder alcanzar el nivel de plenitud que Dios tiene para mí. Una vida en abundancia. Póngase en pie.